Analizaremos algunas transformaciones termodinámicas reversibles, considerando que el sistema en estudio es una muestra de gas ideal. Consideramos entonces como sistema termodinámico una muestra gaseosa. Suponemos que el sistema es cerrado, es decir, la cantidad de sustancia de la muestra permanece constante. Y suponemos siempre condiciones de presión y temperatura tales que es válida la aproximación de gas ideal. Las variables termodinámicas básicas para describir los estados de equilibrio del sistema son la presión, el volumen y la temperatura absoluta. Dada la ecuación de estado o la ecuación para los estados de equilibrio del gas ideal, presión por volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Conociendo dos de las tres variables anteriores, queda determinado el estado del sistema. Por lo tanto, un estado de equilibrio de gas ideal se puede representar mediante un punto en un diagrama presión-volumen. También podría utilizarse un diagrama presión-temperatura, temperatura-volumen, las distintas combinaciones posibles. Nosotros vamos a considerar fundamentalmente los diagramas presión-volumen. Una transformación termodinámica es reversible cuando en cada momento se puede considerar que el sistema está en un estado de equilibrio. Por lo tanto, una transformación termodinámica entre dos estados A y B quedará representada por una línea continua entre ambos estados, como se ilustra en la figura. Lo que falta aclarar en la figura es el sentido de la transformación, si es de A hacia B o desde B hacia A. Eso a veces se lo hace mediante una flecha superpuesta a la curva que representa a la transformación. Una transformación isobárica reversible quedará representada por un segmento paralelo al eje de volúmenes. Si consideramos los dos estados extremos de esa transformación, el A y el B, podemos plantear la ecuación de estado para cada uno de ellos. Dividiendo esas ecuaciones miembro a miembro, obtenemos que la relación entre los volúmenes es igual a la relación entre las temperaturas absolutas de esos estados. Entonces, si el estado B es el de mayor volumen, ese estado deberá ser el de mayor temperatura. Restando las dos ecuaciones de estado miembro a miembro, tal vez también podemos comprobar que la presión por el cambio de volumen o diferencia de volumen entre ambos estados es igual a la cantidad de sustancia por la constante universal por el cambio de temperatura. Si el sistema expande desde el estado A al estado B, el trabajo, que es la integral de la presión diferencial de volumen desde el volumen A hasta el volumen B, va a quedar igual, al ser la presión constante, a la presión por la variación de volumen, que eso es igual a la cantidad de sustancia por la constante universal por la diferencia de temperaturas. Como la temperatura de B es mayor a la de A, ese trabajo es de signo positivo, como corresponde a una expansión. El calor es la integral de la cantidad de sustancia por el calor molar a presión constante en función de la temperatura. Si suponemos que trabajamos en un rango de temperaturas donde el calor molar se puede considerar independiente de la temperatura, la integral se reduce simplemente a la cantidad de sustancia
por el calor molar a presión constante por la variación de temperatura. Si el sistema expande de A a B, como la temperatura de B es mayor a la de A, en ese caso el calor es positivo, es decir, al expandir a presión constante, el sistema absorbe calor y realiza trabajo sobre el ambiente. Obsérvese que si se invierte el sentido de la transformación, se invierte el signo del cambio de temperatura, con lo cual se invierten los signos del calor y del trabajo. Una transformación isocórica en un diagrama P por B va a quedar representada por un segmento paralelo al eje de presiones. Si consideramos los dos estados extremos, A y B, podemos plantear la ecuación de estado para cada uno de ellos. Si las dividimos miembro a miembro, obtenemos que la relación de presiones es igual a la relación de temperaturas absolutas. Como en este caso la presión del estado B es mayor a la del estado A, la temperatura del estado B es mayor a la temperatura del estado A. Si restamos miembro a miembro esas ecuaciones, obtenemos que el volumen por el cambio de presión es igual a la cantidad de sustancia por la constante de los gases por el cambio de temperatura. Al no haber cambio de volumen, el trabajo en este tipo de transformaciones es nulo. El calor es una cuenta similar a la transformación anterior, pero debemos utilizar en este caso el calor molar a volumen constante. Fíjense que en este caso, al sistema al no realizar trabajo, todo el calor se aprovecha para modificar la temperatura. Por eso, los calores molares a volumen constante son más chicos que los correspondientes a presión constante. A presión constante, parte del calor que el sistema absorbe se pierde en la realización de trabajo al entorno. Como en el caso anterior, si se invierte el sentido de la transformación, se invierte el signo de la variación de temperatura y se invierte el signo del calor. También en el trabajo, que es nulo. En una transformación isotérmica, el producto nRT es una constante, es decir, para los estados de equilibrio en una isoterma, el producto presión-volumen es constante. O dicho de otra manera, la presión es inversamente proporcional al volumen. Por eso, en un gráfico presión-volumen, una transformación entre dos estados A y B, isotérmica, quedará representada por un arco de una curva de tipo hipérbola equilátera, digamos, que tiene a los ejes de presión y volumen por asíntotas. Si consideramos los estados extremos A y B de la transformación y planteamos la ecuación de estado, podemos verificar que la relación de presiones de los estados extremos es igual a la relación de volúmenes invertida. O sea, si un estado tiene el doble de presión, tendrá que tener la mitad del volumen. El trabajo es la integral de la presión diferencial de volumen. La presión ahora es una función del volumen que conocemos a través de la ecuación de estado. Como el factor nRT es una constante, nos queda que el trabajo se puede expresar como el producto de esa constante nRT por el logaritmo natural de la relación de volúmenes. En lugar del producto nRT,
se puede poner el producto presión-volumen para cualquiera de los estados de esa transformación. Adelantamos lo que demostraremos más adelante, que en este caso el intercambio de calor es igual al trabajo. Es decir, si el gas expande isotérmicamente, realiza un trabajo positivo, es decir, entrega energía al entorno, pero absorbe una cantidad de calor igual a ese trabajo del entorno. Como en toda transformación, si se invierte el sentido de la evolución, se invierten el sentido de los flujos de calor y de trabajo. Es decir, el trabajo y el calor invierten su signo. Una transformación adiabática es aquella en la cual el sistema no intercambia calor con el entorno. Para el caso de una transformación adiabática reversible de gas ideal, se puede demostrar, lo haremos más adelante, que el producto de la presión por el volumen elevado a un exponente gamma es una constante. Ese exponente gamma se conoce como índice diabático y es igual a la relación entre los calores a presión constante y a volumen constante, que es siempre mayor a la unidad. Dejamos a cargo de los estudiantes demostrar que el trabajo entre dos estados A y B correspondientes a una diabática se puede expresar como la diferencia de los productos presión-volumen entre el estado final y el inicial dividido 1 menos el índice adiabático, o utilizando la ecuación de estado en una forma alternativa como figura en la imagen. Por supuesto, si se intercambia el sentido de evolución o si se invierte el sentido de evolución de la transformación, se invierte el signo del trabajo. La curva que va a representar a la transformación adiabática en un diagrama P por B, vamos a tener que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen elevado a un exponente mayor a la unidad. Por lo tanto, van a ser curvas similares a las isotérmicas, en el sentido que van a tener por asíntotas a los ejes presión-volumen, pero la curva correspondiente a una adiabática, en un dado punto, pasa por él mismo con una pendiente mayor a lo que lo hace la correspondiente isoterma.